Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos 6:23. Dice, pues la paga del pecado, pues la paga que deja el pecado es la muerte. Pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Diga conmigo, la paga del pecado es la muerte. Y hoy quiero hablarles de cosas que ofenden a Dios, cosas que le molestan a Dios. Sabemos que las cosas que ofenden a Dios en general es todo el pecado. Hasta un mal pensamiento le molesta a Dios, lo ofende y lo entristece. Pero quiero hablarles hoy de tres cosas que me parecen interesantes hablar, porque también nos hablan a nuestra manera de vivir y la manera en cómo hacemos las cosas. Porque muchas veces esperamos que Dios nos bendiga, pero no hacemos las cosas como Dios nos manda. ¿Están acá? Entonces, Señor, bendíceme, bendíceme, pero no hacemos las cosas como Dios las manda. Y si no las hacemos como Dios manda, pues Él no nos va a bendecir, porque Él no puede contradecir su palabra. Entonces, todo pecado tiene consecuencias. Si eres cristiano o no lo eres, igualmente tiene consecuencias. No es que yo soy cristiano, entonces ahora peco y no me pasa nada. No, Señor. Cuando uno peca, eso trae consecuencias a la vida de uno. Por eso tenemos que tener cuidado. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos viviendo? Porque si vivimos una vida de pecado, cosecharemos malas cosechas. ¿Alguna vez han oído hablar de esa palabra, malas cosechas? Las malas cosechas es lo que nosotros podemos estar viviendo por algo que hicimos en el pasado mal. Entonces, yo conozco gente que ha abandonado a sus hijos, de niños los dejó y se fue con otra mujer. Y han pasado los años y ahorita están solos, sin nadie alrededor, pasando momentos de ruina, de escasez. Y tienen el descaro de preguntar por qué Dios es injusto conmigo. Imagínense ese descaro. Después de que hizo mal toda la vida todo, quiere que después le vaya bien. Pues no, son malas cosechas. Si nosotros durante nuestra vida fuimos malos papás, no esperen que si nuestros hijos son malos hijos, ellos no pueden esperar que sus hijos sean buenos con ellos. ¿Sí me hago entender? La Biblia dice, todo lo que sembramos, lo cosechamos. Yo por eso invité a mis papás de paseo, con el único objetivo que Juanfe me invite a mí cuando yo esté mayor. ¿Estuvo buena la jugada o no? Yo dije, no, yo tengo que sembrar para que este chino después me invite a mí. Entonces, todo lo que sembramos lo cosechamos. Y cuando hacemos cosas, una de las cosas de las cuales le quiero hablar hoy, es cuando hacemos las cosas que Dios no nos ha mandado a hacer porque tenemos falta de fe. Y eso le pasó a David. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Crónicas 21:1. Dice, Satanás se levantó contra Israel y provocó que David hiciera un censo del pueblo de Israel. De modo que David les dijo a Joab y a los comandantes del ejército, hagan un censo de todo el pueblo de Israel, desde Beerseba hasta el sur de Dan, en el norte, y tráiganme un informe para que yo sepa cuántos son. Pero Joab respondió, que el Señor multiplique el número de su pueblo 100 veces. Pero ¿por qué mi señor el rey quiere usted hacer tal cosa? ¿Acaso no son todos servidores suyos? ¿Por qué hará que Israel caiga en pecado? David quería censar al pueblo. David quería saber cuántos eran. Y ayer les preguntaba en el servicio. Y hoy les pregunto, ¿ustedes por qué creen que David hizo ese censo? Alguien que levante su mano y diga, ¿por qué cree que David lo hizo? ¿Cuál fue la motivación de su corazón? Para saber cuántas personas lo seguían. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién da algo más? Miriancita. Para saber cuántos aportaban a su corona. Miren,
Eso que ustedes están diciendo es real, pero más que eso, David lo hizo porque David quería sentirse seguro del ejército que tenía. Y eso le molestó a Dios. Porque David dijo, cuéntelos que necesito saber cuántos son. Y si son más de X cantidad me voy a sentir tranquilo, porque tengo un ejército grande. Y Joab le dijo, no haga eso porque a Dios no le va a gustar. Y David hizo algo que Dios no le había mandado a hacer. Cuando uno hace cosas que Dios no le manda a hacer, uno después está, Dios, perdóname. Por eso es tan importante orar antes de hacer las cosas. Cuando uno se va a casar, uno tiene que orar. ¿Qué tal Dios le haya dicho, esa no es? Yo tengo un amigo, una amiga tengo que el tipo la dejó plantada en el altar. Imagínense eso. Y en el momento fue una noticia tremenda para ella, para su familia. No llegó y ella es vestida de blanco. Imagínense eso. Y ella no llegó. Imagínense cómo se había sentido ella. Pero con el tiempo nosotros nos dimos cuenta que fue lo mejor que le pudo pasar a ella. Y yo creo que Dios intervino ahí, porque él no era un hombre de Dios. Y ella sí era una mujer con el corazón conforme a Dios. Entonces, muchas veces hacemos cosas que Dios no nos manda a hacer y nos va mal por hacerlo. En el versículo 4 dice, sin embargo, el rey insistió en que levantaran el censo. Así que Joab viajó por todo Israel para contar al pueblo. Luego regresó a Jerusalén y le informó a David el número de personas. Había en todo Israel 1.100.000 guerreros que podían manejar una espada y 470.000 en Judá. Pero Joab no incluyó a las tribus de Leví y Benjamín en el censo porque estaba muy afligido por lo que el rey le había ordenado hacer. Entonces Joab lo hizo, le hizo caso al rey David y dijo, bueno, pues si usted quiere yo hago el censo. Fue, los contó y contó a los guerreros. Fíjense que no contó a las mujeres y a los niños. ¿A quién contó? A los guerreros, porque David quería sentirse seguro. David dudó de que Dios podía darle la victoria con uno solo. Y eso nos pasa muchas veces y hacemos cosas por falta de fe y hacemos cosas que Dios no nos ha mandado a hacer. Y ponemos nuestra fe en alguien o en algo que Dios nunca nos dijo que lo hiciéramos. ¿Sí me están entendiendo? Amén. Eso hizo David. ¿Y qué pasó? Versículo 7. Dios se disgustó mucho por el censo y castigó a Israel por haberlo levantado. Entonces David le dijo a Dios, he pecado grandemente al haber hecho el censo. Te ruego que perdones mi culpa por haber cometido esta tontería. Entonces el Señor le habló a Gad, el vidente de David, y le dio este mensaje. Ve y dile a David, esto dice el Señor. Te doy 3 opciones. Escoge uno de estos 3 castigos y yo te lo impondré. De modo que Gad fue a ver a David y le dijo, estas son las opciones que el Señor te da. Puedes elegir entre 3 años de hambre, 3 meses de destrucción a espada de tus enemigos, o 3 días de una terrible plaga durante la cual el ángel del Señor traerá devastación por toda la tierra de Israel. Decide y dime qué respuesta debo darle al Señor quien me envió. ¿Cómo les parecen esas opciones? O sea, les tengo 3 regalitos por su error. Primero, 3 años de hambre. ¿Usted imagina 3 años uno con hambre? Si llevamos 3 semanas y ya estamos que nos desmayamos. 3 años de hambre era una opción. ¿Cuántos elegirían esa? ¿No? 3 meses de destrucción a espada, o sea, que vengan y los chusen a ustedes, así de sencillo. Sus enemigos, que vengan con la espada y los maten, se les claven la espada, les maten a sus hijos a espadazos. ¿Qué tal las opciones? O sea, imagínese el menú, escoge estas 3 opciones. O la otra, 3 días de una terrible plaga durante la cual Dios mismo, el ángel del Señor, traerá devastación por toda la tierra de Israel. Decide, piénsalo a ver cuál te gusta más. Y dime, y Gad le dijo, y dime a ver cuál debo darle al Señor, qué respuesta debo darle. Yo me imagino a David ese día, por culpa mía ahora mire la que se nos vino encima. Uno como padre muchas veces trae maldición a su casa, o como mamá, porque uno hace cosas que Dios no le mandó a hacer. Y luego viene y luego viene la maldición, o viene el pecado sobre las
sobre las familias. ¿Por qué? Por desobedecer o por hacer cosas sin preguntarle a Dios. David en el versículo 13 dice: estoy en una situación desesperada. Le respondió David a Gad: mejor que caiga yo en las manos del Señor, porque su misericordia es muy grande, y que no caiga yo en manos humanas. Por lo tanto, el Señor mandó una plaga sobre Israel, y como consecuencia murieron 70,000 personas. Además, Dios envió un ángel para destruir a Jerusalén. Sin embargo, en el momento en que el ángel se disponía a destruirla, el Señor desistió y le dijo al ángel de la muerte: detente, ya es suficiente. En ese momento el ángel del Señor estaba de pie junto al campo de trillar de Araúna el Jebuseo. En 3 días murieron 70,000 personas. ¿Por qué? Porque Dios envió un ángel a matar gente. 70,000. Y el ángel iba a destruir a Jerusalén. Pero Dios lo detuvo y le dijo: detente, no lo vas a destruir. Y se detuvo el ángel. Y cuando David estaba cosechando algo que se llama ¿una mala qué? Muchos de nosotros podemos estar viviendo un tiempo de malas cosechas por lo que hicimos antes. Señor, ¿por qué estoy así? Pregúntate: ¿qué hiciste? ¿Están acá? Todo tiene consecuencias. Todo tiene consecuencias. No, esto no pasa nada. Eso mi esposa no me ve. Acá en el secreto tiene consecuencias. Dios me habló de eso durante esta semana. Yo no quería hablar de eso y Dios me habló y me dijo: este es el mensaje. Tienes que evaluarte qué hiciste en el pasado. Si robaste, no esperes que estés viviendo un tiempo de sobreabundancia. Si tú robas, tú vives en ruina. El que roba vive pobre, amigos. No, es que yo me robo este chocolate, nadie me va a ver. Dios lo está viendo y por eso usted vive en la ruina. Es que Dios es muy injusto conmigo. No, Señor. Usted mismo se buscó esa mala cosecha. Si David no hace ese censo, Dios no mata a nadie. Pero David hizo algo que no debía y trajo una consecuencia. Muchas veces hacemos cosas en nuestra vida y vienen las consecuencias. No, es que yo soy cristiano. ¿Y qué importa? Viene una consecuencia. Pero hay una forma de detener las malas cosechas. Y David en ese momento le dijo a Dios: necesito hacer algo. Dijo: yo no necesito hacer algo para que esta plaga se detenga. Y ahí había un hombre que se llamaba Araúna. Y le dijo a Araúna: necesito este campo, voy a levantar una ofrenda a Dios. Y Araúna, como él era el rey, le dijo: tranquilo, rey, coja el campo. Es más, coja las vacas, coja las ovejas, coja los becerros, coja lo que quiera y presénteselo al Señor. Porque David sabía que si levantaba una ofrenda, la mala cosecha se iba a detener. He oído a pastores hablando de esto y he oído cristianos criticándolos, en lugar de entender el poder que hay en levantar una ofrenda para detener una mala cosecha. Y Araúna le dijo: tome, rey, cójalo. Y el rey, mire lo que le responde a Araúna en Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 24 y 25. Pero el rey le respondió a Araúna: no, insisto en comprarla por el precio total. No tomaré lo que es tuyo para dárselo al Señor. Usted imagínese venir a culto y que alguien le diga: tome estos 50,000 y délos usted de ofrenda. Estoy súper bien, ¿no? Porque no le costó nada. ¿Están acá? A Dios no le gustan las cosas que no nos cuestan nada. Entonces, ¿qué dijo David? No, yo no quiero que me lo regale. No presentaré ofrendas quemadas que no me hayan costado nada. Diga conmigo: le voy a presentar a Dios cosas que me cuesten. Eso es lo que Dios valora. ¿Están acá? Eso es lo que Dios valora. Cuando ustedes se levantan a las 9 de la mañana a orar, eso no es una ofrenda agradable a Dios. Pero si ustedes luchan con madrugar y dicen: me voy a levantar a las 5, a las 4:30 a orar, eso sí es algo que les cuesta. ¿Están acá? Amén. Y muchos flojos no vienen a la oración con excusitas, pero porque no le quieren dar a Dios cosas que les cuesten. Quieren que les diga una cosa: yo detesto madrugar.
Y me toca venir acá todos los martes y vengo con la mejor actitud a orar con mis papás, con Jorge, con María, con Clarita, con Carolina. Los puedo contar con los dedos de mi mano. Y los otros, puras excusas. Ustedes no le están dando a Dios cosas que les cuestan. Yo entiendo que muchos trabajan y está bien, pero los que no y se quedan durmiendo y luego están llorando porque me va mal, pero es que yo, pues no le dan a Dios cosas que les cuestan. Tenemos que hacerlo. David nos está dando un ejemplo de cómo se hacen las cosas. Y dice que David le dio a Araúna 600 piezas de oro. David no le pagó con palos, tome estos palos. Le dio oro, le dio algo de valor. En pago por el campo de trillar, David le dio algo a Dios que le costaba. Algunos dirán, pero era el rey, tenía plata, pues así cualquiera. No, papito, bajarse de 600 piezas de oro a cualquiera le duele. ¿Sí o no? Se puede tener 1.000 millones en el banco, pero le va a costar sembrar 20 en la iglesia o dárselos a un familiar que no tiene o quién sabe qué hacer. Porque así somos, pero tenemos que darle a Dios cosas que nos cuesten. Y suena duro, pero así es Dios. Así es Dios. Jesús oraba en las madrugadas, Jesús oraba en las noches, Jesús sacaba el tiempo, Jesús siendo un hombre y le daba sueño, sacaba el mejor tiempo para orar. Y cuando fue con 2 de sus discípulos a orar, se quedaron dormidos. Les dijo, acompáñenme a orar 1 hora por la mañana. Y los tipos se acostaron a dormir y Jesús volvió a orar y dijo, ¿estos tipos qué? ¿No son capaces de orar ni 1 hora? Entonces tenemos que darle cosas a Dios que nos cuesten. Cuando compramos el piso de la iglesia, no compramos el más barato. Nos costó ahorrar, nos costó con los diezmos que ustedes dan y nosotros damos porque nosotros diezmamos. Comprar lo mejor que había en ese lugar. Es tan bueno que el domingo que salimos de culto cayó un aguacero y se volvió a inundar la iglesia. Y esta vaina otra vez se encharcó toda, pero el piso no se dañó, nos tocó levantarlo con el pastor Andrés y unos señores que vinieron a ayudarnos, secar todo el mugrero y volverlo a poner. Menos mal no pusimos tapete, nos hubiera mojado otra vez. Pero les digo, le hemos dado a Dios cosas y queremos darle a Dios cosas que nos cuesten. Diga conmigo, amén. Amén. Sonríale al que tiene al lado, no haga esa cara de regañadito. Segunda de Samuel 24 dice, Segunda de Samuel capítulo 24 versículo 25 dice, allí David edificó un altar al Señor y sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Y el Señor contestó la oración que David hizo por la tierra y se detuvo la plaga que azotaba a Israel. ¿Qué detuvo la plaga? ¿Qué detuvo la plaga? ¿Qué detuvo la plaga? ¿Qué van a hacer si están pasando un momento de malas cosechas? Ofréndenle algo a Dios, no es plata, puede ser las mañanas. Señor, me odio madrugar, pero voy a venir a la oración. Señor, no me gusta ayunar, veo empanadas cuando duermo, veo arepas, pero voy a ayunar, pero algunos no pude caer y no se vuelven a levantar, Dios mío. Ahora los felicito a los que por lo menos empezaron y avanzaron en algo, pero tenemos que darle a Dios cosas esforzadas. Yo les mostré el video de Juanfe comiendo helado, yo quería comerme ese helado, tragármelo entero de un mordisco. Y sé que todos fuimos tentados, yo hablé con varios, Ricardo López, que ahorita no sé si está acá, me dijo, estoy hasta acá de la Auyama, de tomar crema de Auyama, pero he podido hacer el ayuno. Caí una vez, pero me levanté. Pero no podemos decir, no, Dios, esto, yo te doy lo que no me cuesta, porque a Dios no le agrada. Escúchenme bien, porque esta es la causa de muchas de las malas cosechas que no se detienen porque no hacemos nada para detenerlas. Tenemos que hacer algo. David hizo algo. David pagó el lote, David pagó las ofrendas y David presentó la ofrenda. ¿Y qué hizo Dios? Detuvo la plaga, no más muertos. Ya con 70,000 creo que es suficiente. David puso su fe en la cantidad de hombres que tenía y no en su ejército. Y no en Dios.
Él dijo, con 1.100.000 estoy bien. Y eso no le agradó a Dios. Y hay cosas que nosotros hacemos que desagradan a Dios. Les voy a hablar de ejemplos prácticos. Cuando sale uno y dice, no, estoy en la mala, voy a comprarme un baloto. Y compramos, ¿cuántos han comprado un baloto? Levante su mano así sin... Yo he comprado baloto. Antes compré un baloto y es que para ver si me lo ganaba para sembrarle a la iglesia la plata. Puro cuento. Y a Dios no le agrada eso. Tuve que pedirle perdón a Dios. ¿Y saben cuál es el problema? Que ponemos nuestra fe en una lotería y no en el proveedor. Y no le obedecemos con lo que Él nos manda. Y si nos vamos detrás de loterías, chances, de todo. Cuando ponemos nuestra fe en los hombres antes que a Dios, eso le desagrada a Dios. La Biblia dice, maldito el hombre que pone su confianza en hombres. Y estamos siempre detrás de pronto de alguien, este me puede ayudar, y nos la pasamos viendo cómo nos lo ganamos, en lugar de ganarnos a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. El rey Asa dice en 2 de Crónicas capítulo 16, versículo 12, en el año 39 de su reinado, Asa contrajo una enfermedad grave de los pies. A pesar de lo grave que era, no buscó la ayuda del Señor, sino que recurrió exclusivamente, pónmelo ahí, porfa, 2 de Crónicas 16, 12, 13, sino que recurrió exclusivamente a sus médicos, así que murió en el año 41 de su reinado. Este rey, que fue un hombre sabio, al final de sus días le dio una enfermedad y en lugar de buscar a Dios, se fue detrás de los médicos. Dios dejó la ciencia, Dios dejó los médicos, son una bendición. Pero cuando nos enfermemos, al primero que tenemos que buscar es a Dios. Pero si usted se enferma y solo busca médicos y nunca ora, usted está orando insensatamente, mal. Y eso a Dios le desagrada. Porque es decirle a Dios, tú no me puedes sanar, pero este médico sí me puede sanar. Y eso nos pasa muchas veces cuando ponemos nuestra fe en los hombres. Y le decimos a Dios, Dios, tú no puedes bendecirme, pero la palanca que tengo allá en el Congreso, ese sí me da trabajo. La palanca que tengo en X empresa, ese me va a ayudar. Y resulta que Dios es el que abre y cierra puertas. El favor de quien tenemos que ganarnos nosotros es el favor de Dios. ¿Le hiciste algo al micrófono? Súbele un poquito. Dice la Biblia en 1 Samuel 28:5, esto es algo que muchas veces hicimos o hemos hecho siendo aún cristianos. Y Saúl fue a ver una bruja. Dice en 1 Samuel 28:5-6, cuando Saúl vio al inmenso ejército filisteo, tuvo miedo y se aterrorizó. Entonces le preguntó al Señor qué debía hacer, pero el Señor rehusó contestarle, ya fuera por sueños o por sorteo sagrado o por medio de los profetas. Así que Saúl les dijo a sus consejeros, busquen a una mujer que sea medium para ir a preguntarle qué hacer. Eso es cuando en medio de la desesperación corremos a donde los brujos. Pues yo nunca he ido, pero sé de gente que va a que les lean las cartas. Y que le abran las cartas y le digan, uy, veo no sé qué, veo no sé qué más. Eso es adivinación. Si usted ha ido, tiene que pedirle perdón a Dios. O van a que le lean el chocolate, no entiendo qué pueden ver en un vaso de chocolate. Puros cuentos. Un demonio de adivinación ahí diciendo cosas. Y van y ven el chocolate, no, mira, veo que este año salen malditos de ese lugar. O a que le lean la mano y le miran la mano y le dicen un montón de cosas. Y muchas veces les dicen la verdad porque Satanás tiene espíritus de adivinación que operan sobre las personas que hacen eso. Entonces la gente cree, pero la gente sale bajo maldición. Porque le estamos diciendo a Dios, como tú no me hablaste, yo voy y busco a una bruja para que me hable. Y quien les está hablando es Satanás. Saúl buscó una bruja. ¿Cómo terminó Saúl? Asesinado, perdió su reino porque fue un hombre desobediente. Hizo cosas que a Dios no le agradaban. La obediencia a medias a Dios no le agrada. ¿Recuerdan cuando Dios le dijo a Saúl, destruya todo ese pueblo? No dejes ni a una sola vaca viva. Y Saúl no le hizo caso.
¿Y saben por qué Saúl desobedeció? Porque la presión del pueblo le ganó. Y que no nos pase eso. Que Dios nos guarde de eso. Y yo le pido a Dios, guárdame de eso, de que de pronto la presión de un grupo nos haga hacer cosas que Dios no nos ha mandado a hacer. O no hagamos las cosas que Dios nos ha mandado a hacer. Cosas que ofenden a Dios. Cuando llega uno tarde a la iglesia, uno no le está dando lo mejor a Dios. Y me da pena con ustedes, pero entran desfilando ahí a las 10:30. Y en las normas de etiqueta, el invitado más importante entra al final. ¿Están acá? Cuando usted entra después de que iniciamos la adoración, usted le está diciendo a Dios, yo soy más importante que tú. ¿Cómo la ve? Hoy, ¿cuántos creyeron que eran más importantes que Dios? Entrando acá como si esto fuera un restaurante. Y resulta que esta es la casa de Dios. Y allá tú si quieres seguir así, pero yo te digo una cosa, eso no le agrada a Dios. Y cuando uno viene a culto, uno viene a presentarle a Dios una ofrenda de alabanza y adoración, un sacrificio de alabanza. Pero cuando llegas tarde le estás diciendo a Dios, no, yo escucho la palabra y me voy. Pues no, Dios nos ha llamado a adorarlo, a alabarlo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dígale al que tiene al lado, hay que llegar antes de las 10. Yo creo que si en 20 años, 15 años que mis papás iniciaron la iglesia han llegado una vez tarde a un culto, es mucho. Hay pastores que no están en la alabanza en sus iglesias, se suben a comer ensalada de frutas, mientras los de la alabanza están tocando. No, después de la alabanza bajamos. ¿Qué es caro? Se creen los superhéroes y no es así. Todos deberíamos estar adorando y alabando a Dios desde el momento en que se inicia la reunión. No, es que suena muy duro, hágase atrás. No, es que no me gusta cómo saltan. No, es que no me gusta lo otro, es que... Hubiera visto usted a David danzar a ver qué diría. Tenemos que hacer las cosas que le agradan a Dios. Llegar temprano a la iglesia. Darle lo mejor a Dios. ¿Amén? Amén. Otra cosa que ofende a Dios es cuando servimos en pecado, porque Dios odia el pecado. Y cuando la gente sirve en pecado, se arriesga a que la ira de Dios caiga sobre ellos. Los hijos de Elí, Ofni y Finés, voy a leerlo, está en 1 Samuel capítulo 2, versículo 12. Dice, ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas que no le tenían respeto al Señor, ni a sus obligaciones sacerdotales. Cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, los hijos de Elí enviaban a un sirviente con un tenedor grande de 3 dientes. Mientras la carne del animal sacrificado aún se cocía, el sirviente metía el tenedor en la olla y exigía que todo lo que se sacara con el tenedor fuera entregado a los hijos de Elí. Así trataban a todos los israelitas que llegaban a Silo para adorar. Cuando la gente iba al tabernáculo, ellos llevaban una ofrenda. Ellos llevaban un pedazo de carne, ellos llevaban algo para Dios. Y los hijos de Elí mandaban a sus sirvientes con un tenedor de esos bien grandes para coger harta carne. Imagínense un tenedor de 3 patas para que cuando lo metan en la olla les salga harta carne. ¿Cuántos quieren comer carne hoy? Y entonces se robaban las ofrendas que la gente llevaba al tabernáculo. Y los hijos de Elí les mandaban, mire, tengo hambre, meta ese tenedor y tráigame harto que tengo hambre. Y ellos menospreciaban las cosas sagradas. Versículo 15, algunas veces el sirviente llegaba aún antes de que la grasa del animal fuera quemada sobre el altar. Exigía carne cruda antes de que hubiera sido cocida para poder asarla. Si el hombre que ofrecía el sacrificio respondía, toma toda la que quieras, pero solo después de quemarse la grasa, el sirviente insistía, no, dámela ahora o te la tomaré por la fuerza. ¿Qué estaba haciendo? Cogiendo las ofrendas que llevaba el pueblo para comérselas, para llevárselas a los hijos de Elí. Ellos menospreciaban las cosas sagradas. Así el pecado de estos jóvenes era muy serio ante los ojos del Señor, porque trataban las ofrendas del Señor con desprecio. Eso es como si con los líderes de esta iglesia cogiéramos lo que ustedes diezman para irnos de compras. O ustedes diezman y nosotros comprando
propiedades por allá, quién sabe dónde, con los diezmos que son de Dios. Eso es como si nosotros hiciéramos eso. Pero nosotros, gracias a Dios, administramos lo que ustedes dan con sabiduría. Y ni un peso nos hemos robado de lo que ustedes dan, porque sabemos que Dios nos está mirando. Por eso pueden estar tranquilos de que lo que traen a este lugar se administra sabiendo que el Espíritu Santo ve hasta 100 pesos que cojamos o no cojamos. Es sagrado. O sea, no puedo andar cogiendo los diezmos que ustedes dan para irme a comer ahorita crepes and waffles, un crepe bien grandote con su plata, no. Para eso yo trabajo. Ahora, la Biblia dice, y esto se los voy a leer para que derriben algunos argumentos que Satanás ha levantado, porque los que sirven en la iglesia tienen derecho a vivir de la iglesia, pero una parte, no todo lo que saque el tenedor. ¿Se imagina a mi papá con un tenedor metiéndolo en el sobre de los diezmos? Ojalá saque el sobre más gordo con una plastilina ahí a ver cuál se le pega, ¿no? Porque eso es tratar con desprecio las cosas que ustedes dan, que son de Dios. Lo que nosotros diezmamos y ustedes diezman no es nuestro, es de Dios, es de la iglesia. Primera de Corintios 9:13 dice, ¿no se dan cuenta que los que trabajan en el templo obtienen sus alimentos de las ofrendas que se llevan al templo? No sé si ustedes lo saben, pero mis papás tienen un salario de las ofrendas y los diezmos que se da en esta iglesia. Pero es un salario bajo. Debería ser mayor porque llevan 15 años sirviéndole a Dios. Pero no cogen su plata, ay no, este mes quiero 3 millones. No, este mes, no. Hay un orden. Y por eso Dios nos está empezando a bendecir más. O sea, no es que es lo que yo quiera, no. Es lo que Dios determine. Y los que sirven en el altar reciben una porción de lo que se ofrece como sacrificio. Del mismo modo, el Señor ordenó que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. ¿Cómo la ven? Es bíblico, pero una cosa es que los que predicamos, yo el día de mañana viviré de la iglesia. Hoy en día no. Hoy en día tengo una empresa que sostiene a la iglesia. ¿Cómo la ven? Dios lo permitió porque Él es así. Y con lo que esa empresa está produciendo, vamos a comprar el lote nuevo para esta iglesia. Amén. Démosle un fuerte aplauso a Dios. En algunas iglesias las multitudes dan y compran el lugar. En nuestro caso, Dios quiso bendecirnos para que lo compremos. Al fin y al cabo, la obra es de Él y Él hace con nosotros como Él quiere. Entonces no se pongan bravos. Si un pastor está en bendición, qué bendición si es que está predicando la palabra de Dios. Decía el pastor Guillermo Maldonado hace unos días que estuvimos en la iglesia de él. Si un narcotraficante tiene un yate, ¿por qué un pastor no puede tener un buen carro? Si está haciendo la mejor obra del mundo, que es hablar de Jesucristo. Ahora, una cosa es eso, otra cosa es robarse los diezmos, que es diferente. Y allá cada quien con Dios. Pero tenemos que ser celosos de las cosas sagradas. Le escuché a un pastor que admiro mucho que dije, wow, que cuando él va y saca al cajero sus diezmos, y si hay un billete viejo, no lo entrega. ¿Se puede creer eso? Yo después de ese día reviso mis billetes y le doy los mejores a Dios. Y los más feos se los doy a otro, pero no a Dios. Increíble, increíble. O sea, yo dije, wow, es tan tremendo el celo que tienen que hasta en eso se fijan. Pero otros vienen y eso, cualquier porquería, tirémosla ahí, que cuidado, porque es para Dios. David dijo, no te daré nada que no me cueste, te voy a dar lo mejor. Los hijos de Eli fuera de todos eran unos depravados. Mandaban a las sirvientes que estaban en el templo, se las conquistaban, se acostaban con ellas, descarados. La gente de la alabanza, tenemos que estar todos en santidad porque somos los encargados de guiar al pueblo para que la presencia de Dios se conecte con ellos. Pero estos hijos de Eli eran unos desgraciados, se mandaban allá, buscaban a las mujeres que estaban sirviendo en el mismo tabernáculo y se acostaban con ellas.
Eso es menospreciar lo santo. Es como si yo ayer me hubiera emborrachado y vengo hoy a hablarles del amor de Cristo o de la santidad. Es como si yo ayer me hubiera masturbado en mi casa viendo pornografía y viniera a predicarles hoy. Hasta me mata Dios. Las cosas de Dios son santas. Dios no es un juego. Dios es amor. Pero Dios es celoso. Y ellos lo hacían. 1 Samuel 2:22. Elí era muy viejo, pero estaba consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. Por ejemplo, sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo. ¿Cómo les parece estas bellezas? Las seducían, se acostaban con ellas. Pero hay de aquel que juega con Dios, porque Dios todo lo ve. Otra cosa que Dios no quiere que hagamos y le desagrada es prometer cosas y no cumplirlas. Y en Eclesiastés 5, versículo 1 dice, capítulo 5, versículo 1 dice, cuando entres en la casa de Dios, abre los oídos y cierra la boca. Wow. El que presenta ofrendas a Dios sin pensar hace mal. No hagas promesas a la ligera. Y no te apresures a presentar tus asuntos delante de Dios. Después de todo, Dios está en el cielo y tú estás aquí en la tierra. Por lo tanto, que sean pocas tus palabras. Demasiada actividad trae pesadillas. Demasiada actividad, ¿qué trae? Demasiadas palabras te hacen necio. Cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirlo. Porque a Dios no le agradan los necios. A Dios no le agrada cuando nosotros le prometemos cosas y no las cumplimos. Todos le hemos prometido algo a Dios y no se lo hemos cumplido, ¿sí o no? No, Dios, este año sí, seguro que voy a dar los servicios, sí, 2 meses, sí. Este año, Señor, seguro que voy a hacer los ayunos. Este año sí voy a orar, Dios, 10 minutos diarios, ni 10 minutos. Y le prometemos cosas a Dios y no las cumplimos. Y eso le desagrada a Dios. Dice, es mejor, dice, cuando le hagas una promesa a Dios, versículo 4, no tardes en cumplirla porque a Dios no le agradan los necios. Cumple todas las promesas que le hagas. Es mejor no decir nada que hacer promesas y no cumplirlas. Cuando le prometemos algo a alguna persona que está hablando en nombre de Dios, le estamos prometiendo algo a Dios. Si, por ejemplo, usted le dice a la pastora Luz Marina, pastora, yo me meto en los cursos de formación, seguro, cuente conmigo, y no viene, usted le incumplió una promesa a Dios, no a una mujer. ¿Están acá? Amén. Tenemos que prometer, que cumplirle a Dios lo que le prometemos. Y la Biblia dice que no es pecado no prometer. Si tú dices, no, yo mejor me quedo callado porque no le voy a cumplir, eso no es pecado. Deuteronomio 23:21 dice, cuando hagas un voto al Señor tu Dios, no tardes en cumplir lo que le prometiste. Pues el Señor tu Dios te exige que cumplas todos tus votos sin demora. ¿Sin qué? O serás culpable de pecado. Sin embargo, no es pecado abstenerse de hacer un voto. Pero una vez que voluntariamente hagas un voto, asegúrate de cumplir lo que prometiste al Señor, tu Dios. Por ejemplo, promesas que le hacemos a Dios y no las cumplimos. Yo sé que cada uno le ha prometido diferentes cosas. Yo les cuento, yo le prometí a Dios hace un tiempo que iba a orar todos los días a las 6 de la mañana y no pude. Durante un año, como al segundo mes, no pude. Me ganó la pereza, me ganó el trabajo, me ganó todo y no le cumplí. Tengo una persona una vez nos dijo, ore por nosotros, ore por mí, me dijo con mi esposa. Necesito un trabajo. Y estábamos orando por ella y nos dijo, mire, ¿sabe una cosa? Yo le prometo delante de Dios que cuando consiga trabajo, desde mi primer sueldo, le voy a traer la mitad acá a la iglesia. Consiguió trabajo y se escapó. Y no le cumplió a Dios. Y eso creen que es un juego, creen que no pasa nada. ¿Para qué prometen si no van a cumplir? Pero le hizo una promesa. ¿Le has hecho promesas a Dios? Quiero que pienses, porque hoy le vamos a pedir perdón a Dios.
Hoy es un día para pedirle a Dios perdón por hacer cosas, promesas que a la larga no estamos cumpliendo. Y hay un hombre en la Biblia que me parece tremendo porque hizo dos cosas tremendas. Una, hizo una promesa demasiado loca. Para mí una estupidez, qué pena la palabra, lo que prometió, pero me parece aún más tremendo que lo cumplió. Y se llama Jefté, no sé si han oído hablar de él o lo han leído, está en Jueces, capítulo 11, versículo 29. Dice, en esa ocasión el Espíritu del Señor vino sobre Jefté y él recorrió toda la tierra de Galaad y de Manasés, incluida Mizpa en Galaad. Y desde allí lideró al ejército contra los amonitas. Y Jefté hizo un voto al Señor, mire el voto que hizo. Si me das la victoria sobre los amonitas, yo entregaré al Señor al primero que salga de mi casa para recibirme cuando regrese triunfante. Lo sacrificaré como una ofrenda quemada. ¿Cómo la ven? Es como si usted hoy ora, Señor, si me das trabajo, Padre, en la Navidad, apenas el que me abra la puerta en la casa de mi abuela, lo degollo como sacrificio para ti. Eso hizo usted, una ridiculez, pero lo hizo. Le hizo un voto a Dios. Mira, Dios, dame la victoria y apenas llegue el primero que salga a mi casa a recibirme, te lo ofrezco como una ofrenda quemada. ¿Cómo les parece esa promesa? Les pregunto, ¿usted haría una promesa así? Versículo 34. Cuando Jefté volvió a su casa en Mizpa, su hija salió a recibirlo tocando una pandereta. Ella no sabía que estaba haciendo su danza final. Y danzando de alegría. Ella era su única hija, ya que él no tenía más hijos ni hijas. Cuando la vio, se rasgó la ropa en señal de angustia. Hija mía, clamó, me has destruido por completo, me has traído una gran calamidad, pues hice un voto al Señor y no puedo dejar de cumplirlo. ¿Cómo les parece esto? Sale ella con esa pandereta, ay papá, ganaste, y el papá la ve, ¿por qué no salió mi suegra? Dijo el papá. Cuando la vio, se rasgó la ropa en señal de angustia. Hija mía, me has destruido por completo. Y mire lo que le responde ella en el verso 36. Y ella le dijo, Padre, si hiciste un voto al Señor, debes hacer conmigo lo que le prometiste. Esta niña también tremenda. Porque otra le dice, no, papá, pero ella le dijo, sí. Porque el Señor te ha dado una gran victoria sobre tus enemigos, los amonitas. Pero antes permíteme hacer una sola cosa, y lo que a ella le dolía no era la muerte, sino otra cosa, mujeres. Déjame subir a deambular por las colinas y a llorar con mis amigas durante 2 meses porque moriré virgen. ¿Qué le dolía más a ella? ¿Morir o morir virgen? O sea, el dolor de ella era ese. Pero, Señor, ¿qué puedo? No, voy a morir virgen, papá. Eso era lo que le dolía a ella. Y dice la Biblia en el verso 39. Cuando volvió a su casa, su padre cumplió el voto que había hecho. Y ella murió virgen. Yo veo acá un hombre tremendo. O sea, un hombre de palabra, un hombre de admirar. Porque hablábamos con Joa, yo no sé si Dios me dijera, sacrifica a tu hijo, ¿yo qué haría? Y Dios a nosotros no nos pide cosas así, nos pide cosas más pequeñas. A algunos les dice, levántese más temprano y ore. A otro le dice, deje de robarse pendejadas. A otro le dice, deje de decir mentiras. A otro le dice, deja de murmurar. A otro le dice, ama a tu familia. Y no somos capaces de siquiera de entregarle eso. ¿Qué tal si Dios nos pidiera esto que Jefté hizo? Jefté. Porque cumplió el voto. Por eso cuando le hacemos una promesa a Dios tenemos que pensar
antes de decírsela. Pero si tú le dices a Dios, Señor, consagraré mi vida a ti, no volveré a trabajar, o sea, no hagan promesas que no van a cumplir. Más bien hagan promesas poco a poco, cada vez más exigentes, pero no comiencen de una queriendo escalar el Everest, porque no lo vamos a hacer. Cuando yo le prometí a Dios que iba a orar un año, no sabía la promesa que le estaba haciendo. Le hubiera dicho un mes y le cumplo, y luego le digo 2, pero me mandé a un año de una y le incumplí. Cuando tú le hagas una promesa a Dios, piensa antes de hacerla, pero te digo una cosa, cúmplele a Dios lo que le prometes. No sirvamos en pecado, no menospreciemos lo santo. Y no hagamos cosas que Dios no nos ha mandado a hacer. Y hoy quiero orar, si me ayudas con una canción de fondo, hoy quiero orar por todo aquel que dice, yo hice muchas cosas malas en mi pasado. Yo hice cosas que ahorita estoy pagando. Y quiero que te pongas de pie, iglesia, porque hoy vamos a orar y a pedirle a Dios perdón. Y el cierre de este ayuno que iniciamos con esta administración es una restauración total de tu amistad con Dios. Inclina tu rostro y piensa por un momento, ¿qué cosas en tu pasado hiciste? ¿Qué cosas hiciste que te han hecho estar viviendo estos momentos de cosechas difíciles, de cosechas malas? Señor, y hoy te pedimos perdón, Padre, porque en nuestro pasado hicimos cosas que a ti te desagradaron, Señor. Porque en nuestro pasado fuimos injustos, fuimos infieles, Dios, robamos. Porque en nuestro pasado, Señor, hicimos cosas que a ti te desagradan. Y tú dices, ¿pero por qué me está pasando esto? Y Dios te dice hoy, estás cosechando consecuencias porque actuaste en tu pasado. Pero hoy, Señor Jesús, como iglesia, te pedimos perdón, Señor.